Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer poder llegar ante ustedes a través de este medio. Les saluda su servidor y amigo Raúl García Oviedo. Queremos llevarle a meditar sobre lo que se le ha llamado martes de controversia. Esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros como pueblo cristiano, son eventos muy importantes, muy trascendentales, que nos dejaron a nosotros un legado muy especial. Yo quisiera llevarlos a meditar considerando un versículo de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 4, que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos los que iban avanzando en sus muchas ocupaciones iban anunciando precisamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera llevarlos para continuar con esta plática de la Semana de la Pasión sobre los efectos del evangelio. ¿Hasta dónde estas cientos de personas fueron impactadas por todo aquello que trajo en el corazón de muchas personas una esperanza, les trajo en ellos una motivación y les trajo también pues una dignidad que habían perdido como consecuencia de todo el caos, de todo el desorden en el que ahora ellos vivían por la situación que imperaba en el momento en que Cristo vino a formar parte de nosotros? El día de ayer, en muchas partes, en muchas iglesias, se habló sobre el lunes de autoridad. Hoy, el martes, para ir teniendo una visión clara de este proceso, de este ascenso que el Señor principió como una semana muy desgastante para Él, el domingo de Ramos, en su entrada triunfal a Jerusalén, va el Señor paso a paso, día con día, dándoles instrucciones, como también revelando algunas cosas interesantes, como lo que el día lunes ellos tuvieron que vivir. Hoy se le llama martes de controversia. El Señor discutió sobre su autoridad y los críticos preguntan sobre la resurrección y sobre el gran mandamiento. Realmente, hermanos, el Señor, como lo declara el apóstol Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La intención del Señor Jesucristo, como lo vemos en los 4 evangelios y en algunas cartas que el apóstol Pablo escribe a las diferentes iglesias donde él trabajó, su interés no era formatear una religión más, sino que nosotros, como iglesia del Señor, tuviésemos una dirección correcta, tuviésemos una revelación exacta, tuviésemos toda la claridad que nosotros necesitamos para poder caminar en el compás de su bendita palabra. Este día el Señor discutió sobre su autoridad, también habló sobre el tributo, presentó un tema que para ellos era de mucha discusión y que causaba mucha polémica. Habló sobre la resurrección, pero también el Señor más adelante, en un momento de su ministerio, ese día martes, habló también sobre el mayor mandamiento. Habló precisamente sobre cómo el Señor resumió toda la ley y los profetas. Presentó una tesis precisamente sobre el mayor mandamiento. Y después surge la pregunta de Jesús sobre el Mesías. Esa era la esperanza donde estaba Israel establecido, donde el corazón de toda la nación de Israel estaba precisamente aprisionado, la esperanza de que el Mesías llegara. Pero ellos esperaban un Mesías que se acomodara a sus intereses, un Mesías que se acomodara a sus costumbres, un Mesías que se acomodara a su ideología de su religión. Pero Dios dio la sorpresa de la manera como nosotros conocemos en su llegada, de una manera muy humilde, de una manera muy discreta, de una forma muy silenciosa. Aunque los ángeles anunciaron su llegada, aunque los pastores oyeron la buena noticia y los magos del oriente llegaron
para adorar y traer presentes a Jesús, porque decían ellos, su estrella hemos visto, que ha nacido finalmente el rey de los judíos. Las autoridades judías, como todos sabemos, le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y de dónde la has recibido? No era el momento para contestar. Tampoco ellos eran los indicados para conocer la verdad. Ellos estaban cerrados, ellos estaban encarcelados en sus candados religiosos y en sus candados teológicos. Por eso el Señor consideró que ni eran los indicados ni era el momento de contestar esta pregunta. A veces, mis amados hermanos, como que requerimos de más coraje para conocer el tiempo y para esperar el momento apropiado para lanzarnos sobre los enemigos y acabar con ellos. Para nuestro Señor Jesucristo, todo tenía que realizarse en el tiempo de Dios. Él conocía perfectamente el reloj de Dios y sabía exactamente cuándo debía hablar y decir las cosas que se deberían dar a conocer. No era el momento de gritarlo, porque una vez más Dios, el Hijo, demuestra lo humilde y lo paciente que precisamente enseñó a sus discípulos sobre lo que debe ser. Él era paciente y él era humilde. No vino aquí con la intención de impresionar a la gente. No tuvo ni la menor intención de quedar bien con todos, sino que su propósito central, mis amados hermanos, era revelar la verdad de Dios. Esa verdad que fue manifestada por 4000 años. Esa verdad que fue revelada al pueblo de Dios, al pueblo escogido, a través de los patriarcas, a través de los jueces, a través de los reyes, a través de los profetas, a través de los sacerdotes, y que finalmente se revela en la persona misma del Señor Jesucristo. Pero no era el momento de gritárselo, ni ellos eran las personas indicadas para conocerlo, porque de todas maneras ellos rechazarían esta palabra. No hubo respuestas que dejara satisfechos a los críticos, cuyas mentes estaban totalmente enajenadas en conocer realmente a Dios. Si esto lo vemos como un espejo, podemos ver también a muchas personas en nuestro tiempo que al paso de los 2000 años, mis amados hermanos, siguen cerrados a conocer la verdad. Ellos quieren conocer un Dios que se ajuste a sus intereses, su conveniencia, a su manera de pensar, a sus usos y costumbres, manipulando la verdad de Dios. Y con ello también cerrando sus corazones para realmente conocer precisamente la verdad de Dios en sus vidas. Enfrentó la pregunta con otra pregunta que precisamente los colocaba a ellos en un dilema. El ministerio de Juan, les dijo él, ¿viene del cielo o viene de los hombres? Entonces ellos se quedaron consternados. Hubo un silencio por un momento. Sacerdotes, ancianos, no sabían qué contestar. Después dieron la débil de las respuestas. No sabemos, dijeron ellos. Una respuesta deliberada. Parte del deber Sanedrín era precisamente distinguir entre un profeta falso y un verdadero profeta. Y al hablar así, mis amados hermanos, se denunciaron incapaces de poder establecer diferencia o establecer los límites que los llevó precisamente a vivir y a sentir una humillación vergonzosa al declararse incompetentes. Como que ellos, aunque eran hombres que pretendían conocer a Dios, estaban muy lejos de Dios. Ellos no tenían la dirección de Dios, no había claridad en su mente, no había esa fortaleza en lo que ellos enseñaban a los demás, no había seguridad en cuanto a su llamamiento y a conocer el tiempo de Dios en ese momento. Por lo tanto,
carecían de una convicción firme y determinante. La actitud del Sanedrín es a lo que los especialistas le llaman ignorancia deliberada de los cobardes. Óigalo bien, ignorancia deliberada de los cobardes. Si uno sabe la verdad, mi amigo, tiene la obligación, cueste lo que cueste, de decirlo. Aunque venga el cielo abajo y aunque caiga quien caiga. Porque si un hombre consulta la conveniencia personal antes que el principio, su primera pregunta no será ¿cuál es la verdad?, sino ¿qué es lo que me conviene decir? Y esto es falta de honestidad. Esto es falta de responsabilidad. Y una y otra vez se sumirá en el silencio cobarde y dirá con voz débil, como lo hicieron estos sacerdotes, como lo hicieron estos ancianos judíos: no sabemos la respuesta. Esto los denunció a ellos. El Señor quería demostrarles que ellos personalmente llegaran a una conclusión inteligente, a una conclusión espiritual. Pero una vez más, por sus intereses personales, se cerraron a la verdad que estaba frente a ellos, que era el mismo Señor Jesucristo. Posteriormente, el Señor Jesucristo habla sobre el tributo. Los fariseos y los herodianos se acercaron a Jesús sutilmente, dice la Escritura en San Marcos capítulo 12, versos del 13 al 17, y comenzaron por halagarlo. Se proponían dos cosas: primero, que Jesús apoyara al pueblo, o que Jesús diera el total apoyo al gobierno romano, y de esa manera denunciarlo. Pero actuaron de una manera deliberada, de una manera como lo hacen los cobardes. Jesús les dijo, mostrándoles un denario. Notemos con esto que Jesús ni siquiera, mis amados hermanos, tenía una moneda de valor en sus manos. Preguntó precisamente a aquellos que estaban cuestionándole, los fariseos y los herodianos: ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es la imagen que aparece en esta moneda? ¿Sería la de Tiberio, el emperador reinante? Pues todos los emperadores eran llamados Césares. Y al reverso el título que lo hablaba como el Pontifex máximo, como el jefe máximo, como el sumo sacerdote de la nación romana. Jesús responde sabiamente cuando ellos dijeron: pues es del César, pues denle a César lo que es de César y démosle a Dios lo que es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, marca los límites en la forma de gobernar y de ser gobernado. Hay un espacio que le pertenece a Dios, pero hay otro que le pertenece al gobierno. Y nosotros, como seres humanos, debemos conocer las fronteras, debemos conocer nuestros límites, debemos conocer nuestras responsabilidades, nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso con el gobierno. Nunca nadie, antes ni después de Cristo, sentó un principio tan influyente como este. Estas palabras, mis amados hermanos, afirmaron al mismo tiempo los derechos del Estado y los derechos de la libertad de conciencia. El Estado es el origen de muchas cosas que hacen posible la vida, no podemos negarlo. La moneda tenía grabada la imagen del César y por consiguiente pertenecía al César. Pero les está llevando una revelación extraordinaria a estos herodianos, a estos fariseos, y le está diciendo: ustedes llevan la imagen de Dios. Dios los creó a su imagen y semejanza. Por eso y por tanto, ustedes le pertenecen a Dios. Pero ante todas las cosas, la lealtad a Dios, mis amados hermanos, está por encima de todo. Pero sigue siendo cierto, mis amados hermanos, que el cristianismo
debe hacer al hombre un ciudadano mejor que cualquier otro hombre. El hecho de ser cristianos no nos constituye en enemigos del gobierno, sino todo lo contrario. Caminar como gente importante, como gente responsable, cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero estableciendo fronteras. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, y nosotros le pertenecemos a Dios. El Señor hace una revelación extraordinaria y la dejó precisamente para que nosotros tuviésemos bastante claridad en cuanto a este compromiso. Cuando el Señor aborda el tema de la resurrección, como lo explica Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27 y Mateo 22 del 13 al 33, esta es otra controversia. Los que encabezaban esta escena ahora son los saduceos. Es la única vez que estos aparecen en escena, estos sectarios, y es Marcos el que logra capturar toda esta escena donde ellos aparecen para tratar de que el Señor hable algo sobre este tema de la resurrección, y el Señor da una tesis muy extraordinaria sobre la resurrección. Los saduceos eran considerados los aristócratas, los hombres ricos de la religión, y un gran partido judío que mezclaban la religión con la política, y de ellos casi siempre provenía lo que nosotros conocemos como el sumo sacerdote, es decir, eran personas influyentes, económicamente estaban por encima de los demás, políticamente controlaban la nación y la tenían sometida a sus intereses. Ellos precisamente, dice la Escritura, acudieron a Jesús con una pregunta de prueba destinada a poner en ridículo la creencia en la resurrección individual. Ellos llevaban una bomba de tiempo ante aquel que todo lo sabe, y el Señor, conociendo cuáles eran sus intenciones, la legislación judía, mis amados hermanos, tenía una institución denominada matrimonio delibatorio, que se encuentra reglamentada en Deuteronomio capítulo 25, versos del 5 al 10. Aunque la pregunta de estos simplistas vanidosos era un caso exagerado, con la historia de los 7 hermanos, pero estaba fundamentada en la ley. Y la respuesta de Jesús, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, y sabiendo que la pregunta llevaba, como decimos nosotros, jiribilla, llevaba escondido el veneno para avergonzarlo, el Señor les da una respuesta en 2 secciones. Establece que cuando una persona resucita, ya no se rige por las leyes de la vida física, que todos los resucitados, dijo el Señor, son como los ángeles, que no están sujetos a cosas físicas, casarse o darse en matrimonio. En realidad, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús estaba apoyándose en el libro de Enoc, se estaba apoyando en el libro de Apocalipsis de Baruch, donde dice que los justos serán como los ángeles. Y en segundo lugar, el Señor se ocupa de la resurrección, y aquí enfrenta a los saduceos arrogantes en su propio terreno, como lo establece Éxodo capítulo 3 versículo 6. Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si Dios es Dios de estos patriarcas, aún ahora significa que ellos deben estar vivos, porque el Dios vivo debe serlo de hombres vivos. Entonces, esto probaba con mucha claridad lo que es la resurrección. Y en ese momento surgen 2 verdades eternas. La clarificación con que el Señor les habla no los dejó contentos. Hay gente que, aún conociendo la verdad del Evangelio, sigue molesto, sigue incómodo, porque ellos creen que la vida debe verse con el cristal como ellos la ven. Y eso es cerrar su corazón a la verdad que los podrá hacer libres
de todas las cosas que los han envenenado en su conocimiento acerca de Dios. La cuarta discusión es sobre el gran mandamiento, y es el apóstol Mateo en el capítulo 22 versos 34 al 40, y el discípulo Marcos en el capítulo 12 en el versículo 28 al 34. Son precisamente los que nos dan ciertas anotaciones y que quedaron para la posteridad. Un escriba hace una pregunta y él acude a Jesús haciendo una interrogación que a menudo era objeto de debate precisamente en todas las escuelas rabínicas. El experto que interrogó a Jesús en esta ocasión le preguntó algo era cuestión muy debatida en el pensamiento judío, acerca precisamente sobre el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es la esencia de la palabra de Dios? Para responder a esto, a este cuestionamiento, el Señor Jesús tomó dos grandes mandamientos y, créanlo, hermanos, con una elegancia magistral, con una inteligencia maravillosa, con un conocimiento divino, los puso juntos. Y fue precisamente cuando Jesús citó este mandamiento como primero. Todo judío piadoso habrá estado de acuerdo con él. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y posteriormente dice, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor sacó esto precisamente de lo que dice Levíticos capítulo 19, verso 18. En el original se refiere al prójimo judío. Ningún rabí había hecho esto antes, poniéndolos juntos, uno junto al otro. La religión para Jesús consistía en amar a Dios, pero también amar al prójimo. El amor no solamente se predica, dijo alguien, el amor también se vive y se practica. Pero si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, entonces es mentira. Jesús, con una elegancia magistral, mis hermanos, hace precisamente este formateo sobre una revelación nueva. Une a los dos, el primero, el segundo, y los hace uno solo, como diciendo, este es la esencia de toda la palabra de Dios desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ningún maestro antes de Cristo había hecho algo tan extraordinario como esto. El escriba aceptó de buen grado esto y agregó que tal amor era mejor que todos los sacrificios. Muchísimo antes, lo que se había dicho, como Samuel, Oseas, este escriba que había elevado por encima de sus contemporáneos y por eso simpatizó con Jesús, él lo miró con amor. Y el Señor Jesús hace lo de siempre, lo invitó a entrar a su reino. Esta era precisamente el corazón de Jesús, invitar a la gente a formar parte del reino de Dios, no rechazar a nadie. Él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estos efectos, como el Señor, hermanos, fue presentando estas revelaciones, estas verdades, produjeron precisamente una dirección, una claridad, una fortaleza, una seguridad y una convicción en todos los que le oían. Quedaban admirados, quedaban sorprendidos realmente de que esta era la verdad que ellos buscaban. Finalmente, mis amados hermanos, este día tan desgastante para el Señor, surge la pregunta sobre el Mesías. Y es Mateo, en el capítulo 22, verso 41 al 46, el que capta esta escena, la guarda como un tesoro y nos las deja a nosotros, a la posteridad, como un regalo maravilloso. En las primeras partes del Nuevo Testamento, Cristo no es un nombre propio, como ha llegado a serlo en la actualidad. Aquí lleva lo que se le llama el artículo definido, el Cristo. Cristo es el término griego para ungido,
Y el hebreo para ungido es Mesías. Cristo y Mesías son en realidad, mis amados hermanos, la misma cosa. Y Jesús, con esa experiencia maravillosa y extraordinaria, cita para sostener su pregunta el Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Jesús trata de enseñar aquí que todos los títulos del Mesías, es más, eran algo muy importante, pero era más común el llamarle hijo de David. Jesús era llamado así muchas veces por las multitudes, el pueblo que era la muchedumbre, los iletrados, los necesitados, incluso los ciegos le llamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que el Señor Jesús quiere decir, que el Mesías no solo era hijo de David, sino que era el Señor de David. Lo que el Señor Jesús dice es que Él no había venido a fundar ningún reino terrenal. Él había venido a traer la revelación de Dios a los hombres. Por eso dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos estos cuadros maravillosos del día martes de controversia nos deben llevar a nosotros a tener mayor claridad, a tener mayor seguridad. Debemos, hermanos, caminar en esa sintonía de Dios, en esa frecuencia divina, y caminar siempre en lo que hemos llamado el compás de su bendita palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si nosotros abrimos nuestro corazón, créalo, Él bendecirá nuestra vida de una manera muy especial. Cristo Jesús es el Mesías. Cristo Jesús es el todo para nosotros. Él es el Verbo de Dios encarnado. Por eso a Él le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Oremos a Dios. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos, Señor, para darte gracias. Primero, Señor, porque has iluminado nuestra mente y nuestro corazón para darnos este mensaje de amor y este mensaje de misericordia y este mensaje de esperanza. Señor, queremos que tu palabra nos dé siempre esa dirección correcta, que podamos tener claridad en medio de las tinieblas. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, y que al tener esos momentos difíciles que han de llegar a nuestra vida, Señor, tengamos la fortaleza de tener la confianza de que tú estarás con nosotros siempre, pero también la seguridad de que en ti, Señor, nosotros somos más que vencedores, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días. Gracias, Señor, por darnos esta convicción. No estamos emocionados, estamos convencidos de lo que somos y estamos convencidos de lo que tú eres, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios me los bendiga, mis hermanos. Mañana estaremos hablando del tema del miércoles, que es un tema muy interesante. Dios les guarde y bendiciones para todos.